Correcto. Muy bien, entonces voy a mostrarles la pantalla. Vamos a ver. No la visualizo. Ya vi por qué no. Ok, entonces espero que estén viendo el aula. Ahora estoy viéndola desde el aula G. ¿Sí la visualizan? Sí, maestro. Excelente. Les encargo, por favor, cuando no se visualice algo, me digan enseguida, si son tan amables. Bueno, entonces, la semana 7, que es en la que estamos ahora, el tema es el derecho internacional ambiental y relacionado al derecho ambiental en México. Desde la cumbre de Estocolmo en 1972 ya se estableció la necesidad de normar las relaciones en materia ambiental a nivel internacional, y entonces se creó lo que se denomina el derecho internacional ambiental, que se basa fundamentalmente en acuerdos vinculantes. Ya ustedes revisaron 2 acuerdos vinculantes en una pregunta del cuestionario de la semana número 2. No, semana número, sí, 2. Entonces ya tienen referencia de que el derecho internacional está basado en acuerdos vinculantes y fundamentalmente sería en acuerdos vinculantes. Y claro, otros aspectos que puedan resultar de las relaciones internacionales en materia ambiental. Y esos acuerdos vinculantes se convierten en obligatorios para los... A ver, estoy bien. Sí están viendo el aula, ¿va? ¿Se ha perdido? ¿Estaban viendo esta... Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, bueno. Entonces, les comentaba que el derecho internacional, como tiene acuerdos vinculantes, son acuerdos que se obligan los países firmantes. Claro, cada país que participa en la ONU igual tiene la oportunidad de trabajar en todo lo que corresponde a lo que es el derecho internacional, y en su nación se establece ya propiamente el derecho ambiental nacional, cada quien en su país. En el caso nuestro, pues es ambiental en México. Y bueno, los acuerdos internacionales vinculantes para nuestro país se convierten en parte de las leyes en materia ambiental, en este caso. Y entonces la revisión de esos 2 temas la vamos a trabajar en la actividad que sería foro. Desde luego, para el foro siempre hay que hacer una revisión documental, y se plantea que para ustedes mismos realicen un resumen que pueda permitirles tomar información, tomar referencias y poder contestar las preguntas en el foro y hacer su participación. Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, en esta temática, siempre partimos de la cumbre de Estocolmo de 72, la siguiente cumbre de Río de Janeiro del 92, la siguiente en 10 años más, Johannesburgo, Sudáfrica, la siguiente otra vez en Río de Janeiro 2012, y la última como cumbre en Estocolmo 2022, a 50 años de la primera. Y bueno, como el tema lo estamos revisando en relación a la atmósfera, tenemos fundamentalmente 2 acuerdos vinculantes. Uno es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
Y en nuestro país existe una ley general del cambio climático. Lo mismo está el Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático ahora. Se agregó esa, ese componente del cambio climático. Anteriormente nada más era Instituto Nacional de Ecología y ahora se le agregó lo del cambio climático. Y bueno, pues hay que comentarlo. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en un grupo de investigación y en nuestro país después se elaboró la Ley General de Cambio Climático. Y bueno, otro acuerdo vinculatorio es el del protocolo, ese es más anterior, Protocolo de Montreal, respecto a las sustancias que reducen la capa de ozono, que son fundamentalmente sustancias organofluorocloradas. Y en el caso de cambio climático, los que participan aquí como parte de la contaminación son los que se denominan gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos dos tipos de gases. Uno es de efecto invernadero, que implica un calentamiento global al cual consideran que está participando de alguna forma en un cambio climático. Algunas opiniones son de que más que cambio climático hay crisis climáticas, pero fundamentalmente un incremento en la severidad de los daños que se ocasionan porque los fenómenos meteorológicos ahora son más intensos. Entonces, los huracanes, los tifones, los monzones que ocurren en el mundo, en el planeta Tierra, son más intensos, pero también se afectan más a las poblaciones donde llega el huracán. Y desde luego ya tiene varios años que se ha trabajado en lo que se llama protección civil en el mundo y también en el caso particular de nuestro país también. Entonces está el Sistema Nacional de Protección Civil, pero además también se trabaja el aspecto de resiliencia, es decir, qué se tiene que hacer antes de un fenómeno que se presenta naturalmente, que son temporadas anuales de ciclones, y qué se tiene que hacer durante el mismo proceso del fenómeno, y qué se va a tener que hacer posteriormente pasando el fenómeno. Entonces, eso se llama resiliencia ante las adversidades climáticas. Por ejemplo, en este sexenio del presidente López Obrador, que ya terminó, pues se presentaron varios fenómenos. Por ejemplo, el penúltimo, que fue el huracán Otis. Ese huracán Otis fue con vientos de categoría 5. Fueron mucho viento, casi no hubo lluvia y hubo muchos destrozos por lo mismo de tanto viento. Y ahora en este año se presenta el huracán John y ese trae mucha agua. Entonces el agua va deslavando cerros y va generando lodos en suficiente cantidad y se tiene que trabajar. Entonces todo el conocimiento, el aprendizaje del sistema de protección civil va implicando que se sabe qué hacer antes, durante y después. Y en el caso de nuestro país, pues se cuenta o se ha contado anteriormente se contaba con un Fonden, pero ese Fonden tenía un mal uso y por eso el presidente López Obrador decidió quitar el Fonden, pero apoyar en toda la población que se viera afectada. Y de hecho, pues en Tabasco también se afectaron antes que
que en Acapulco y Coyuca de Benítez, y se atendió a la población por completo. Pero el caso de Tabasco fue porque en la CFE se veían obligados a no tener que desfogar las presas, y llegó un momento en el cual era tanta lluvia, tanta agua que tuvieron que hacerlo, entonces se inundó la parte baja de Tabasco. Pero eso está ya regulado, controlado desde la administración pública, y se está trabajando para que las presas se desfoguen con tiempo y no se tenga que hacer en un momento dado de imprevisto. Y esa población se vio afectada y desde luego se trabajó al respecto y se beneficiaron todos, 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 todos. Y igualmente en Acapulco. Eh, y ahora otra vez, entonces, todas las personas que se han afectado por estos fenómenos en nuestro país están siendo atendidas y se saca adelante a través del plan Marina, del plan DN3, el Ejército Mexicano, el plan Guardia Nacional, el Sistema de Protección Civil también, el SINAPROC, y los gobiernos estatales y gobiernos municipales. Entonces, todo el mundo trabaja para que la población recupere en el corto plazo la situación normal en la que estaba viviendo. Entonces, ahora se cuenta con más recursos que antes del Fonden. Yo recuerdo que hubo un desastre natural por sismos hace unos años, en 2017, si no mal recuerdo, y en ese tiempo sí hubo mucha ayuda de parte de la gente hacia las zonas afectadas, pero hubo gobernadores, un gobernador en concreto, el de Morelos, se llamaba Graco Ramírez, creo, no dejaba pasar a los tráileres que llegaban del norte hacia Morelos. Y entonces se quedaron con todos los contenedores de los tráilers. Entonces, esa es una corrupción enorme que no debe pasar. Igual el Fonden. El Fonden, decían, se declara desastre y entonces se utiliza el recurso para aprovecharse de él y nunca le llegaba nada a las personas. Y eso lo pueden indagar ustedes y ver videos de gente que comenta lo que pasaba antes. Ahora es diferente, entonces ya la gente confía más en el gobierno y el gobierno trabaja por la gente. Ustedes lo revisaron cuando vieron la solución a esta problemática de carácter social, económica en nuestro país. Y bueno, los objetivos que se pretenden para esta actividad es que ustedes, pues, ya de hecho saben lo que es el desarrollo sustentable, pero viéndolo ahora desde un contexto internacional como parte de lo que es el derecho internacional, ¿sí? Sería entonces ver la sustentabilidad, pero desde la perspectiva del derecho internacional ambiental. Y entonces aprender cómo ese derecho internacional tiene relación con el derecho mexicano, es decir, con la legislación en nuestro país, porque se firman y se deben de cumplir los tratados y acuerdos internacionales, incluyendo desde luego la última agenda, que es la 2030, es decir, los objetivos de sustentabilidad que deben de cumplirse para, bueno, deben de cumplirse año con año, pero el plazo límite es hacia el 2030. Entonces, en ese tiempo, ya en el mundo, cada país debe haber cumplido con esos objetivos. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, y revisaremos en otra ocasión que estos objetivos están alineados al Plan Nacional de Desarrollo que se ejecutó en el gobierno que recientemente terminó, pero que continúan aplicándose en este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, en México, sin problema, estamos cumpliendo con todos los objetivos. De hecho, es importante que se consideren, pero sobre todo que se atienda a la gente desde una perspectiva nacional.
Y desde luego, como son agendas vinculantes, pues lógicamente que se deben de cumplir porque se firmaron para ese propósito. Por esa razón, en nuestro país, la legislación nacional toma los acuerdos vinculantes y los considera como parte de las leyes. Es decir, no es que haya una ley de desarrollo sustentable exactamente, pero sí tenemos otras leyes que implican, por ejemplo, la Ley General de Equilibrio Ecológico Social del Ambiente es una ley nacional e implica cumplir sin que estos estuvieran como tal, implica cubrir con muchos de estos aspectos, por ejemplo, el número 15, ecosistemas terrestres, el número 14, vida submarina, ciudades sostenibles, energía no contaminante, consumo responsable. Son varios aspectos, agua saneamiento también. Son varios aspectos que tienen que ver con la legislación que ya se tiene en nuestro país desde hace tiempo. Entonces, comentábamos que el objetivo también es que se reconozca la importancia y el alcance de los compromisos internacionales, en este caso, concretamente, para la protección de la capa de ozono y de la calidad del aire. Y esos compromisos incluyen también los que están en el capítulo 24 del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, de Libre Comercio, que se integran en lo que se llama Comisión para la Cooperación Ambiental. Entonces, con estos objetivos, ustedes deben tener en perspectiva para trabajar en el foro de discusión. Y para ese foro, evidentemente hay que prepararse, hay que revisar los recursos que están planteados de Internet para posteriormente hacer la revisión y el resumen. Un resumen que sería propio de cada quien, pero no es que lo presente o que lo entregue, simplemente le va a servir para poder responder a las preguntas que están planteadas en el foro. Vamos a revisar entonces ese foro, déjenme ver, aquí está el foro. Voy a compartir esta pestaña del foro. A ver qué pasó aquí. Se movió. Pero aquí estamos, con la pestaña del foro. Ok. Bueno, el foro que corresponde a la semana número 7, voy a ampliar un poco más la página porque está muy pequeña la letra. A ver si se ve mejor ahí. Bueno, entonces, en este foro se pretende que ustedes hagan una investigación documental utilizando los recursos que están dispuestos para ustedes. Hay un documento con las ligas, pero me parece, déjenme ver, sí, están en ese documento con las ligas. Ahí los van ustedes a encontrar. Ya cuando acaben de revisar los documentos y buscar lo que ustedes quisieran por aparte, van a hacer su propio resumen de investigación y con eso podrán participar aportando en el foro, respondiendo 3 preguntas que están aquí planteadas. Inclusive, siendo prácticos, por ejemplo, para hacer el análisis de los temas, siendo prácticos, por ejemplo, ustedes pueden tomar la pregunta sin incluir las signo de interrogación, copiar y pegar en un navegador y buscar con esta información el tema para poder investigar. Desde luego, cuentan con los recursos de lectura que están con todas las ligas para revisar directamente.
Bueno, entonces la pregunta primera habla acerca de qué tratados vinculantes en materia de derecho internacional ambiental han trascendido en nuestra legislación y en el derecho ambiental mexicano, en lo que se refiere a la protección de la atmósfera. Ustedes saben que en las zonas metropolitanas de cualquier parte del país, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y van creciendo más zonas metropolitanas, van haciendo más metrópolis. Siempre el asunto está en la contaminación que se tiene del aire. La industria, lógicamente, las cementeras, las pedreras, los vehículos, todo lo que es el transporte urbano, cuando es con diésel y con gasolina, en el caso de los carros, siempre va a generar contaminación de gases y de partículas sólidas. Entonces, se tienen tecnologías y se sabe qué se puede hacer para reducir la contaminación y de hecho se hace porque hay normativas. Es decir, tenemos legislación, tenemos leyes, reglamentos de las leyes y tenemos normas oficiales mexicanas que permiten detallar qué tanto se puede generar de algún tipo de contaminante en sus emisiones a la atmósfera. Entonces, la cuestión es que al tener un acuerdo vinculante, un tratado vinculante, obligadamente en nuestro país se tiene que hacer una reglamentación al respecto. Y a final de cuentas, y lo más concreto son las normas oficiales mexicanas en calidad del aire. Y les comentaba, ustedes saben que el aire en las zonas metropolitanas tiene una calidad menor que en las zonas rurales. Y bueno, el gobierno está obligado a tener un monitoreo de la calidad del aire y publicar justamente diario lo que sucede con el aire y su calidad para que entonces se pueda atender la situación, la gente sepa cuándo no debe hacer algunas actividades al aire libre, cómo cuidarse y el gobierno tiene que entonces atender esa situación y buscar que no haya una contaminación por fuentes fijas que serían fundamentalmente industrias o empresas. Bueno, entonces esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué logros tiene el gobierno de México en la reducción de gases de efecto invernadero, que son los que producen a nivel global el calentamiento, lo que denominamos, bueno, unos denominan cambio climático, otros denominan crisis ambiental. Yo la considero fundamentalmente una situación de cuestiones meteorológicas, porque año con año están los ciclones, año con año están los frentes fríos, los tornados, y eso es una cuestión natural que no depende del factor humano, son cuestiones estacionales, climáticas. El sol es el principal proveedor de energía que transforma todo en nuestro planeta. Entonces, los gases de efecto invernadero sí son algo real porque, por ejemplo, el vapor de agua que se genera por el calentamiento del sol en el agua del mar, de los ríos, cualquier cuerpo de agua, lagos y lagunas, ese vapor de agua sube a la atmósfera y produce un cierto efecto invernadero, un calentamiento de la atmósfera y no es un gas propiamente contaminante. Pero sí, el metano también tiene un efecto invernadero, el CO2 también lo es. Tanto el metano como el CO2 son gases naturales, pero el CO2 igualmente puede ser un gas de fuentes industriales o de fuentes móviles, como serían los vehículos y el transporte. Y
Además, cuando se queman gasolinas y diésel, se producen óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y esos óxidos, al reaccionar con el agua de la atmósfera, van a generar un ácido que se incorpora en el agua de las nubes cuando se forman estas, y entonces cuando llueve, la lluvia es más ácida. La lluvia ácida tiene unos daños concretamente en la naturaleza, en edificios también, en pinturas de vehículos. Hay una afectación por lluvia ácida. Y esa lluvia ácida es una parte de la contaminación propia que se produce por la generación de óxidos de nitrógeno y de azufre que derivan de la quema de combustibles fósiles. Por esa razón, aparte de que el petróleo es un recurso natural no renovable y que se va a terminar finalmente la cantidad de petróleo aprovechable, pues se tiene que trabajar para tener otras fuentes de energía tan importantes como lo es el petróleo. Desde luego, en nuestro país ya se tiene desde 1950 para acá lo que se está actualmente renovando, que son las hidroeléctricas. Entonces, contamos con hidroeléctricas para generar energía eléctrica y esa energía eléctrica pues se utiliza en todo el país. Lamentablemente, en tiempos neoliberales, a la CFE no le permitían, ni invertían en ella, ni le permitían generar más electricidad. Le dieron oportunidad a empresas extranjeras de que produjeran energía eléctrica y la vendieran a precios más caros. Y no solamente es eso, sino que además no invirtieron realmente dinero de ellas mismas, sino que se les favoreció con dinero de Nacional Financiera, y también no se les cobraba el porteo de la energía eléctrica, ni se les cobraba la facturación, es decir, había un uso ilegal, además de una producción ilegal de energía eléctrica en nuestro país, y se vendía más cara. Por esa razón, en los años 2000, entre 2006 o 2018, se encareció mucho en nuestro país la tarifa de energía eléctrica. El gobierno del presidente López Obrador se mantuvo el precio, no hubo aumentos, pero ya ahora CFE se ha recuperado y es una empresa pública que va a resolver cualquier situación que se vaya a generar por cualquier desastre natural. E inmediatamente se está trabajando al respecto y se genera otra vez o se recupera otra vez la energía eléctrica, que es ahora fundamental en cualquier lugar rural o lugar urbano. Entonces, esos logros que tiene el gobierno mexicano tienen que revisarse también en lo que es la reducción de sustancias que agotan la capa de ozono. La capa de ozono está en la estratosfera, y el ozono es una molécula triatómica de oxígeno que filtra la radiación ultravioleta. Consideren que el sol nos provee de luz, nos provee de calor y también nos provee de radiación. Lógicamente que la radiación, hay una radiación que es perjudicial y esa radiación tiene que ser filtrada por la capa de ozono. Entonces, se descubrió en los años 60, si no mal recuerdo, que las sustancias clorofluorocarbonadas estaban subiendo a la atmósfera. No se quedaban en la troposfera, sino que avanzaban más arriba, llegaban a la estratosfera, a la capa de ozono, y estaban afectando al ozono. Estaban rompiendo la molécula y entonces la radiación ultravioleta podía pasar. Y al pasar la radiación ultravioleta,
causa daños en los seres vivos, fundamentalmente, cualquier tipo de ser vivo. Y en los humanos causa cánceres de piel. Entonces, hay mutaciones que se generan y que son dañinas, se llaman deleterias. Lógicamente que las mutaciones son parte de la evolución, es natural que haya mutaciones, pero no se pretende que haya mutaciones de carácter deleterio que sean dañinas para la propia especie o la población de la especie. Entonces, hay que revisar qué logros se tienen en esos dos aspectos. Y por último, la tercera pregunta es repercusiones que se tiene en la calidad del aire en las zonas metropolitanas. ¿Qué esfuerzos se realizan con las políticas ambientales en materia de protección de la atmósfera y de reducción de CO2? Consideren que los gases que tienen que ver con la contaminación del aire son los que se denominan contaminantes criterio. Y esos contaminantes criterio, vamos a ver, criterio, son varios gases. Voy a compartir esta página. Tenemos que esta página, el Gobierno de México, establece que los contaminantes criterio son los que se les ha establecido un cierto límite máximo permisible de concentración porque esos contaminantes criterio afectan la salud humana. Entonces, al tener una normatividad de esos contaminantes, se puede proteger la salud de las personas y, claro, el bienestar de la población. Entonces, la información concreta de cuáles son los gases llamados contaminantes criterio aparece aquí en la página. Tenemos que es el ozono, pero este ozono es el ozono troposférico. El ozono estratosférico no es el que se considera aquí, sino el ozono troposférico. Y entonces el ozono troposférico, ese sí es un contaminante criterio que causa daño a las personas. Luego tenemos lo que ya comentábamos, los óxidos de azufre, el óxido de nitrógeno, el otro gas que se llama monóxido de carbono. Este monóxido de carbono es solo un carbón, solo un oxígeno con doble enlace. Y este gas, monóxido de carbono, es un gas que compite en nuestro organismo y se agrega fácilmente a los eritrocitos en lugar del oxígeno y entonces las personas se intoxican porque ese gas no huele, es un gas sin olor, pero entra al sistema respiratorio y causa daños en las células porque compite con el oxígeno. Y bueno, aparte de los gases, está también un material particulado que serían fundamentalmente los humos. Los humos pueden ser de tamaños de 10 micras o que son un poco grandes o más pequeños de 2.5 micras. Estos 2.5 micras son más peligrosos porque entran y no se filtran fácilmente y hacen daño entonces en pulmones. Y también el plomo, que es un metal pesado que va a intoxicar el torrente sanguíneo. Entonces, son contaminantes criterio que se debe de cuidar mucho su concentración. No se puede permitir que haya más cantidad emitida a la atmósfera y no se atienda la situación. Y bueno, entonces en este foro ustedes van a revisar la información, se van a enterar de todo esto que estamos ahorita comentando. Las instrucciones es que investiguen sobre el tema. Hay ligas que ya se ofrecen para ustedes, pero ustedes buscan las que les parezca interesantes, pero ojo, no
tengan mucho cuidado, sean muy críticos, porque luego hay ligas que son de informaciones, vamos a decirlo así, tipo periodísticas, que luego son, tienen mucho de subjetividad de parte del reportero. Cuando un reportero hace un trabajo de investigación periodístico, profesional, objetivo, no se discute. Pero cuando es un trabajo que se busca lo sensacional, la nota sensacionalista para el reporte del periódico, esa no sirve. Entonces tengan cuidado de no utilizar ligas, informaciones que a ustedes mismos les van a causar una desinformación, una infodemia. Así que busquen las fuentes que yo les proveo, busquen otras, pero siempre tengan ese pendiente de revisar de forma crítica, analítica, la información que van ustedes a tomar para capacitarse, ¿sí?, en esta investigación y entonces participar en el foro. Entonces, el foro tiene que evaluar dos aspectos. Por ejemplo, tiene que ser de autoría propia la discusión, la reflexión de lo que van a aportar en el tema. No quiere decir que la autoridad propia, ustedes inventen los datos que van a presentar o que tengan ustedes que No se escucha. alguien tiene el micrófono encendido para que lo apague, si es tan amable. El NOC me parece que lo tiene encendido. Entonces, decía que la autoría propia es que una vez que se tiene la investigación realizada, las notas tomadas en forma de resumen, entonces ahora sí, se escribe lo que cada quien va a aportar en la discusión, que tiene que ver sobre todo con la propia reflexión. Recuerden que un resumen es tomar nota de lo interesante, de los datos técnicos, científicos, y luego, en base a esa información resumida, hacer un análisis y hacer luego una reflexión. La reflexión siempre va a ser las conclusiones de aprendizaje que se logra por parte de cada quien cuando se pretende escribir lo que se ha aprendido. Es decir, siempre las conclusiones son en base al aprendizaje y el aprendizaje tiene que ver con la investigación. De modo que si no se investiga, va a ser muy difícil que se tenga una buena aportación. No se hace un resumen, pues igual se les complica para poder aportar en el foro. Y es muy importante tanto la investigación como el resumen, como la reflexión que tienen que realizar. Y bueno, avanzando en la revisión, luego sigue que hay que hacer una réplica, ya ustedes lo saben. Revisan quienes aportaron ya, leen lo que aportan y ustedes entonces pueden ampliar el aporte de ese compañero o compañera, anotando sus propias observaciones de lo que comparte la persona. Nunca se debe de invalidar lo que se dice, aunque estés en desacuerdo, no hace falta escribir, no estoy de acuerdo contigo, eso no hace falta escribirlo, simplemente das tu propia opinión. Y bueno, para cumplir de forma correcta los aspectos que estamos comentando, hay que revisar los criterios de evaluación. Criterios, en todo momento, respetar al compañero o la compañera, aunque no se comparta la opinión. Y no utilizar palabras que invaliden las opiniones de los demás. Así que, para que ustedes aporten, lo hagan bien, consideren organizar bien su resumen para que tengan un buen contenido y a la vez hagan una buena discusión que venga, que derive de la reflexión, que derive a su vez de la investigación y el resumen.
Entonces, cada uno de ustedes va a poder publicar su reflexión de autoría propia, en donde está el campo que dice nuevo tópico, tema de discusión. Ahí le dan clic, aquí está, aquí le dan clic y les abre la página para poder escribir sus aportaciones para cada una de las 3 preguntas. Entonces, ustedes pueden aportar su reflexión. Desde luego, pueden copiar y pegar la pregunta para que de ahí hagan su respuesta, ¿sí? Lógicamente que la pregunta no va a contar como parte de las palabras que deben reunir, que son mínimo 160 palabras. No cuenta la pregunta copiada, más bien cuenta la reflexión. Y bueno, si se dan cuenta, en el primer foro, la cantidad de palabras mínima era 240. Algunos se quedaron con 30, 40, 50. ¿Por qué? Porque lo investigaron. Muchos sí pudieron poner 240 palabras o más. La mayoría pudo hacerlo. Una pequeña parte no lo hizo. Pero ahora son más cantidad de palabras porque son temas que ustedes ya están más empapados en la temática, ya van a poder saber reflexionar la información, ya tienen más análisis crítico, ya han hecho 5 tareas y ya un examen parcial. Ya ahora están más capacitados que en un principio. Entonces son más palabras las que deben ustedes utilizar como parte de su reflexión. Entonces, esa aportación que hacen al foro y sus opiniones, pues deben estar fundamentadas en lo que dijimos, la investigación documental. Y la puntuación máxima van a ser 8 puntos. Luego, la réplica tiene que ser una publicación en la discusión de algún compañero y, como aquí se establece, debe proveerle al compañero un valor agregado a lo que él está aportando. Entonces, esa retroalimentación debe tener un mínimo de 120 palabras. No rollo, sino una buena opinión respecto al trabajo que se presenta al compañero y un aporte que se puede hacer al respecto. Claro, no se va a valer que copien de forma parcial o completa de su propia discusión para hacer la retroalimentación. No, tiene que ser algo propio, adecuado a lo que el compañero está aportando en su propia reflexión. Si ustedes copian de algún otro lugar, la réplica no va a ser válida y entonces los puntos que pueden obtener, que son máximo 2, no los van a poder conseguir. Y entonces esto va a ser a partir de hoy mismo, que concluye el domingo 20 de octubre. Y entonces ahí finalizaría la revisión de este foro como una revisión de clase. Ahora vamos a ver, bueno, voy a darles el momento, tiempo, oportunidad a que si alguien tiene alguna pregunta que hacer, la haga de una buena vez. Adelante, veo que Ceci Torres tiene la mano levantada. Adelante, Ceci Torres. Profe, yo tengo una duda, es que ya ve que dice que un resumen, o sea, tengo dudas si va primero, o sea, ahí donde dice añadir tópico, va el resumen, las 3 preguntas y la reflexión. O sea, esas 3 cosas van ahí. No, Ceci, en el resumen es un documento que vas a poder, bueno, que debes de realizar para que la información la tengas a la mano. Okay. Y con esa información ya entonces respondes las preguntas del foro. Okay. El resumen no se coloca en el foro, se coloca la reflexión de cada quien. La reflexión es un proceso de aprendizaje que se tiene con la investigación y el resumen te permite saber de qué vas a hablar y ya entonces escribes en la aportación tus reflexiones, tu aprendizaje, tus comentarios referente a las preguntas que se plantean.
Ok, Eso sí. entonces son las preguntas, luego después el resumen y luego la reflexión. Entonces ya no te entendí, Son como 2 tareas o algo así, maestro. ¿no? A ver, según yo le entendí, maestro. El resumen se hace para tener la base nosotros de todo lo que entendemos. Claro. Y El luego, resumen. en el tópico, solamente va a ir en la reflexión y hacer los 2 comentarios a los compañeros. Nada más uno. Solamente comentario. uno. Sí, un comentario. Nada más. Así Sí, lo entendí yo. sí, Virginia, es correcto. La investigación conviene hacerla y elaborar un resumen con esa información de la investigación. Con ese conocimiento logrado, podrás reflexionar, marcar tu aprendizaje y responder las preguntas del foro. Sería así. Ceci Torres, entonces, ¿te quedó claro? ¿O hay aún confusión? Bueno, entonces, bueno, lo que entendí fue que van las 3 preguntas y la reflexión y la réplica. Sí, la pregunta la pueden apuntar, sí, para tener referencia de qué están hablando. Sí, la pregunta la puedes tomar y colocarla en tu aportación, porque esa es la referencia que tienes para explicar tu aportación. En efecto. Sí. Gracias. Al contrario. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda al respecto de lo que es el foro? Nos vamos a basar solamente en los temas que puso ahí en la descripción, ¿verdad? En objetivos y todo eso. Sí, tienen que basarse en responder las preguntas. Y para las preguntas, lo que les he puesto en el aula es un documento. Vamos a ver dónde quedó. Se fue. Es un documento que se llama Recursos de Internet para integrar el resumen del foro de discusión. Le voy a dar clic aquí para que lo abra y se los muestro. Ahí está. Ya compartí la pestaña. Me dicen si la están visualizando. No se ve, maestro. A ver, otra vez. ¿Ya se visualiza? Sí, ya. Bueno, entonces, ese documento es un PDF y tiene varias ligas. Ok. Aquí está, por ejemplo, el encabezado del texto y tiene aquí la liga. Es decir, aquí pueden ustedes encontrar el capítulo primero del Derecho Internacional Ambiental y esta es la liga. Abajo está el tema que se llama Principios Generales de Derecho Internacional de Medio Ambiente y aquí viene la liga. Por cierto, no está en azul, pero bueno, ahí está. De todo eso es donde vamos a sacar el resumen y luego ya. Sí, en efecto, esa es una guía para ustedes. Si quieren hacerlo de otra forma, por ejemplo, les planteaba yo, porque hay gente que luego dice, no, es mucho lo que está planteando el profe, mejor vámonos por la libre. Y entonces lo que hacen es tomar el enunciado de la pregunta, no incluyen los signos de interrogación, copian, abren la página del navegador, pegan la información y entonces el navegador les va a llevar con los algoritmos a presentarles ciertas páginas que ustedes pueden revisar por su propia cuenta. Es probable que algunas de estas páginas coincidan con lo que yo les pongo en el aula. Es probable. Entonces, si pueden visualizar, supongo que sí, porque la estoy compartiendo.
esta página de Google. ¿Sí lo están viendo? Sí, maestro. Bueno, Sí, maestro. entonces este algoritmo de Google es un algoritmo que está utilizando las palabras que yo coloqué aquí, y esas palabras son las que copié y pegué de la pregunta del foro. Si yo quiero también volver a hacer lo mismo, para la pregunta siguiente pongo logros, desde logros, sin incluir el signo de interrogación, ¿sí? Tomo este enunciado, lo copio y lo pego, abro otra página del navegador y pego la referencia que estoy buscando. O sea, más bien pego el enunciado que estoy buscando, le doy clic y entonces me está diciendo qué posibilidades tengo yo de encontrar información de ese tema, que concretamente es la pregunta del foro. ¿Sí? Aquí estoy compartiendo para ustedes la página de Google de la otra pregunta del foro. ¿Sí? Entonces, pregunto si están viendo esta también. Sí, maestro. Bueno, Sí. volvemos al foro y entonces vuelvo a copiar la pregunta y pongo repercusiones hasta reducción del CO2. Copio, abro otra página del navegador, la pego, le doy clic y me da estas ligas. Entonces, con estas ligas, igualmente yo puedo hacer mi investigación. Y como les digo, algunas ligas de aquí, segurísimo, van a estar igualmente contenidas en este documento que ya les he compartido y que está ahí en el aula. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes tienen las opciones como quieran. Copiar la pregunta, ponerla en el navegador, hacer su investigación o utilizar algunas de estas considerando el aspecto. El aspecto del tema aparece aquí en color negro y la liga pues está debajo. Entonces, en este caso, esta liga pues, no tiene color azul, no sé por qué no se puso azul, pero ahí está, esta es la liga azul. Bueno, está negra. Y ese es el tema. Y así, para cada una de las guías está el tema mencionado como tal. Ojo, esto es un compartir ligas, no son referencias. Recuerden ustedes que si el trabajo fuera como lo fue la tarea número 3, ahí sí tienen que ustedes convertir la liga en referencia a formato APA, no ponerla así como estoy planteando yo aquí, porque esta es una liga de búsqueda, no es una referencia bibliográfica, es una liga de búsqueda, pero tiene el tema de referencia aquí. Bueno, entonces, son las 8, bueno, casi las 8. Otra vez planteo que les dejo la palabra para quien quiera decir algo, comentar algo, respecto a lo que tienen que hacer o al tema. Si les parece que les diga yo algo más, con todo gusto. Maestro, yo nada más le comento, si es todo lo de la clase y de la tarea, me tengo que retirar, es que tenemos otra clase. Claro que sí, yo sé que eso así es, sin problema. Yo ahorita que termine la clase, subo el video a la plataforma. Cuentan con él. Gracias, maestro. Al contrario. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo estoy viendo, bueno, me metí hace unos 10 minutitos, 15. Sobre la tarea es leer la información y responder las preguntas, ¿verdad? Sí, pero esa respuesta a las preguntas, como dijimos, es un aprendizaje y es una reflexión al respecto. Sí pueden ok. tomar datos, sí pueden tomar datos, sí, Ujú. y los pueden colocar ahí porque son datos, sí, pero no vayan a querer hacer
una relatoría de datos y no dar su aportación. Sí, pongan datos si gustan, pero den su aportación. Por eso ok. dice aquí en el foro, dice, la comparto de nuevo, dice, la participación en el foro cubrirá dos aspectos a evaluar, los cuales ambos deben ser de autoría propia del estudiante, que es una discusión, reflexión, y luego una réplica al compañero. Entonces, sí pueden tomar datos y colocarlos, claro que sí, pero no deben de olvidarse de que su aportación es su propio aprendizaje al respecto de los datos, ¿sí? ¿Qué les dejan esos datos? Por eso se habla de un análisis y una síntesis de forma crítica. Bueno, seguimos con que ustedes tienen la palabra. Adelante. Profe, buenas noches. Buenas noches. Alguien tiene el micrófono encendido, pero bueno, no está diciendo nada. Adelante, ¿quién habla? ¿Quién habla? Enoch. Enoch. Adelante, Enoch. Profe, nada más una pregunta. Hace rato le mandé un mensaje para verlo de una tarea anterior. Yo Bueno. esto que me está diciendo ya lo entendí, Ah, pero lo de lo anterior es que como empezábamos el curso, se me fue el dedo y puse el libro en lugar de la tarea. Ya tengo la tarea hecha, nomás que si me permite, le Sí. puedo mandar la tarea. Sí, claro que sí. Ahí me sorprendió que mandaras el libro. Sí, 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 claro, cuando Enoch, lo vi, adelante. dije, oh, híjole. Pero dije, oh, pero voy a preguntarle a ver qué me dice. Sin problema, mándame tu tarea. No hay Gracias, inconveniente. profe. Sí. Gracias. Acuérdense que la semana 12, ahí sí no voy a tener chance de recibirles ninguna falla, porque ya no va a haber tiempo. ¿Ok? Bueno, adelante. Maestro, Adelante, sí, claro. disculpe, entonces si nos faltó alguna tarea, todavía hay oportunidad de subirla. Sí, sobre todo que la hayan hecho. Si ya la hicieron, no pudieron subirla, la pueden subir. Y Sí. o sea, ¿se la enviamos a usted personalmente o hay que subirla así como la hemos estado subiendo de costumbre? Como siempre se sube a la plataforma. Ok, Y muy si bien. quisieran mandar un mensaje diciéndome, ya subí la tarea número tal, pues está bien. Pero acuérdense que siempre es su nombre y su aula, porque si no, no puedo checar en dónde están las cosas que me están diciendo. Ok, muy bien. Gracias. Sí, al contrario, Candelaria o Lisbeth, ¿quiere decir algo? Si No, no quieren profe, decir, ya me aclaró usted mi duda sobre mi tarea. bueno, La tarea. entonces quítale la manita para que yo sepa que ya quedó listo. Ok. Gloria Gracias. Gacema, igual la manita, si quieres, quítala para que estemos claros de que ya no hay más duda. Gloria Gracias, Gacema. profe. Sí, Candelaria la quitó. Gloria, ¿quiere decir algo más? Hola, maestro. Nada Claro. más para preguntarle, en las referencias tenemos que poner las ligas si lo vamos a sacar de la información que usted nos está poniendo. Vamos a poner las ligas que usted nos está mandando en las referencias o no hay necesidad de poner. No es necesario, porque a menos que sea otra liga distinta de las que todo el mundo ya va a conocer, que valga la pena que la compartas. ¿Sí? Si es de las Ok, que ya tenemos, no. Si es nueva liga, sí, la puedes subir, ¿cómo no? ok, muchas gracias. Al Hasta luego. contrario. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque sé que tienen que irse a otra clase. Muy bien. Entonces, si no hay más que decir de parte de ustedes, pues cerramos la sesión y estaríamos viéndonos la próxima semana. Hasta luego, profe. Descanse. Bonita noche. Igualmente, que estén muy bien Gracias, todos. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.